Continuamos con Café entre Amigos y es momento de darle la bienvenida al doctor Juan Ochea porque vamos a hablar de la ley de reforma judicial. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué Hola, tal? Juan. ¿Cómo les va a ustedes? Un gusto reencontrarme con este equipo. El gusto nuestro, Sí. un amigo de casa, estando aquí en el programa, bueno, le mandamos un saludo muy grande. Bien, vamos a dar comienzo, ¿sí? Sí, primero que nada vamos a preguntarte en qué consiste la ley de reforma judicial. Bueno, es una pregunta amplia saber en qué consiste la ley de reforma judicial. En realidad, digamos, es bastante confuso entender para los que no son abogados o no trabajan en la justicia que lo que se está reformando, lo que se está reorganizando de alguna manera es la justicia federal. No es la justicia ordinaria que tenemos en los tribunales nuestros de Río Tercero o hay en cualquier provincia. Es una justicia federal que en Córdoba hay muy pocos tribunales. Hay 3 en Córdoba, está el de Villa María, el de Río Cuarto. O sea, hay muy pocos tribunales federales en la provincia de Córdoba que también se van a reorganizar a partir de esta ley. Pero bueno, esta ley de reforma judicial lo que trata es de reordenar y reorganizar el funcionamiento de la justicia federal para todos aquellos, en principio, delitos que tienen que ver con una cuestión federal, como es el caso, por ejemplo, de la corrupción, el caso del narcotráfico, bueno, en fin, hay una serie de delitos y otras cuestiones que no son delictuales que de alguna manera, digamos, no son juzgadas en los ámbitos provinciales, en su justicia ordinaria, sino que se juzgan y se condenan o no en el ámbito federal. Lo que se está buscando con esta ley, que no es ley, todavía es un proyecto que solamente tiene media sanción del Senado, es la reorganización o la organización, la unificación de ciertas partes de la justicia federal que, digamos, su mayor trascendencia la va a tener en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque bueno, es ahí donde se nuclea, digamos, la mayor cantidad de juzgados federales, las cámaras federales, y donde hoy está esta cuestionada justicia federal de Comodoro Pi, ¿no? Pero bueno, por ahí más o menos pasa. ¿Qué funciona mal en este momento en el Poder Judicial? ¿Por qué hay tanta negación de parte de la oposición, doctor? Bueno, digamos, hoy asistimos a una oposición que rechaza todo in limine, sin necesidad, sin ni siquiera leerlo. Yo estuve escuchando las exposiciones de algunos senadores, más que todos los escuché en los canales de televisión, porque en la Cámara o por Zoom en la Cámara no estuvieron, pero los escuchaba en los canales de televisión hablar de esta reforma. Yo como abogado me había tomado el trabajo más o menos de leer y de ver qué era lo que se iba a reformar y demás. En principio estuve bastante de acuerdo porque soy una de las personas que ha cuestionado siempre el mal funcionamiento de la justicia federal y fundamentalmente que 4 o 5 jueces que digamos están anclados a sus sillones de jueces en Capital Federal y en Comodoro Pi fundamentalmente, son los que decidan, conforme a los aires políticos, el destino de ciertas causas, especialmente las causas de la corrupción. Y en nuestro caso, digamos, hemos tenido de cerca lo que pasó con el doctor Menem, bueno, y su responsabilidad por la voladura de la fábrica militar Río Tercero, que ese fue un hecho que se ventiló en la justicia federal, en los tribunales de Buenos Aires, salvo uno que se tramitó aquí en Córdoba, una parte que se tramitó en Córdoba, pero se tramitó todo en la justicia de Buenos Aires, y bueno, y los jueces, conforme a los aires políticos, fueron tomando decisiones que dilataron en el tiempo una enormidad, estas decisiones que había que tomar con Menem. También se puede nombrar las causas ciertas o no, lo que fuere, cuestionadas o no que tiene Cristina y demás. Pero yo creo que, digamos, lo que funciona mal es eso, que está agrupado una gran cantidad de poder en muy pocos jueces. En 4 o 5, claro. 4 o 5 jueces que son, bueno, Bonadío que ya falleció lamentablemente, pero bueno, hay varios jueces federales que son los que más salen en la tapa de los diarios normalmente, o están en los programas de televisión, digamos, no ellos, en general los jueces mantienen un perfil un poco más bajo, pero sí sus decisiones y sus interlocutores, ¿no? Entonces uno ve una justicia federal con esos pocos jueces, con algunos fiscales muy famosos, como el caso del doctor Stornelli,
que, bueno, se han ocupado de llevar la justicia para el lado de la política y para el lado de la conveniencia personal, favoreciendo a algunos. Esta reorganización y esta desconcentración que se pretende de la justicia me parece que viene de maravillas en este momento, aparte de ser una vieja, les puedo contar de Alfonsín para acá, todo lo que hubo y todo lo que se trató de hacer con la justicia federal, que nunca se pudo porque es muy cerrada y no sé si se va a poder ahora, ojalá diputados puedan pasar, ¿no? Pero bueno, mentalmente es eso lo que está mal, ¿no? Esa concentración en tan pocas manos de las decisiones importantes de las cuestiones federales. Doctor, ¿y cuál sería el objetivo de la reforma? El objetivo es ese, justamente es ese, digamos, desconcentrar y descentralizar la justicia federal y crear unas, digamos, por ejemplo, en el interior del país, en las provincias, se crean 94 juzgados federales. 94 juzgados federales, es muy importante lo que va a pasar a nivel de las provincias. En Córdoba vamos a tener 5 juzgados federales más. Es muy importante porque, digamos, yo personalmente trabajo mucho con los juzgados federales con cuestiones civiles, ¿no? Cuestiones civiles, pero están abarrotados los juzgados. Y en Capital Federal, sí, lo que es específicamente en Capital Federal, se va a descentralizar, se va a llegar a un número de 46 juzgados, se va a unificar lo que es la parte penal económico de lo correccional penal, digamos, todo en uno solo. Hoy hay como 2 fueros, es bastante complejo de entender. Yo no quiero entrar en hablar de eso porque es muy complejo el tema de cómo se organiza la justicia. Pero hay que saber que se van a crear más juzgados para que haya una mayor pluralidad de jueces y además se determina una forma de nombrar a los jueces donde el poder político de turno va a tener 0 injerencia, 0. El presidente va a tener 0 injerencia, que hoy sí la tiene. Hoy, Fernández, si quiere, la tuvieron todos los presidentes que tuvieron o antes. Pero de ahora en más, con esta reforma, si sale como ley, los presidentes no van a poder decidir quién es el juez o quién no lo es. Eso lo va a decidir el concurso. ¿Por concurso? El concurso y el Consejo de la Magistratura, que es el órgano donde está representada, digamos, la clase política, los abogados, la justicia misma, digamos, en el Consejo de la Magistratura, que es muy amplio, y que la verdad no es cuestionado. No van a escuchar por ahí hablar mal del Consejo de la Magistratura, que son los que eligen a los jueces, sino que los proponen al Senado, y después el Senado tiene la posibilidad de rechazarlo. Sí, obviamente el Senado puede, pero por una idoneidad moral, pero es muy raro que, digamos, se eleve un pliego de alguien que no tiene idoneidad moral para ser juez. Entonces, digo, el poder político con esta reforma, por lo menos como la veo yo, y que la he leído bastante detenidamente, queda exento de tomar decisiones acerca del nombramiento de los jueces. Es más, fíjense ustedes que se crean, supongamos, 40 juzgados más, son más en todo el país, pero sumamos en Capital Federal, y se van a nombrar lo que se llaman como el nombramiento de los jueces. Para esos juzgados va a demorar un tiempo, porque el Consejo de la Magistratura tiene que analizar los pliegos, se harán concursos si hacen falta, los jueces que están pueden subrogarse en los nuevos, subrogarse es ocupar el lugar, ¿no? Eso se llama, ustedes van a leer por ahí que es jueces subrogantes, es que se subrogan y que ocupa el lugar de juez, sin ser el juez, ocupa el lugar del juez. Esas subrogaciones van a ser propuestas de los jueces que ya están por la Cámara Nacional. Entonces, la Cámara Nacional de Casación. Esa Cámara es la que lo va a proponer. O sea que, digamos, los jueces van a prestar conformidad, los que ya son jueces, y decir, bueno, sí, yo quiero ir a un nuevo juzgado. Listo, lo mandan ahí. Los demás van a ser nombrados por el Consejo de la Magistratura. Y tendrán una vigencia de 1 año, solamente de 1 año. En 1 año tiene que estar nombrado el juez. Tiene que estar nombrado el juez conforme a lo que manda la Constitución Nacional y lo que dice el Consejo de la Magistratura y con aprobación del Senado de la Nación. O sea, no puede estar más de 1 año ese juez. Dice que eventualmente se podrá prorrogar por 6 meses más por alguna cuestión, bueno, que surja como inevitable, ¿no? Pero solamente por un semestre más. O sea, que al plazo de 1 año y medio, ¿cómo? En este momento se perpetúan los jueces años y años. Los jueces, claro, exactamente. Los jueces en realidad, los jueces nombrados a través del proceso normal, no tienen fecha
de caducidad, ningún juez, por supuesto, ningún juez se le vence su mandato, no se le vence. Se jubilan, en realidad a los 70 años pueden ser, digamos, invitados a jubilarse, a que se retiren, pero bueno, hemos tenido el caso de Faid, que era de la Corte Suprema, un magistrado que a los 90 y pico de años todavía era juez. Entonces, digamos, si el juez es idóneo, digo, no vemos problema para que siga siendo juez. El problema son estos subrogantes, que son jueces que van a ocupar un cargo para el cual, no, digamos, están ocupando el cargo de juez sin ser juez. O sea, sin ser el juez de ese juzgado. Esos van a estar un año solamente, o un año y medio como máximo, y luego tendrán que el Congreso, a través de propuesta del Consejo de la Magistratura, nombrar a los verdaderos jueces que ya van a quedar, bueno, por el tiempo, ¿no es cierto? Pero bueno, y esta cantidad de jueces nos va a garantizar en el futuro, creo yo, una mejor justicia, por lo menos que la mejor justicia federal que la que tenemos, no hay que hablar mucho, pero bueno, yo creo que la vamos a tener, sí. Sí. Sí, ojalá. Bien, o sea que es positivo, doctor. Es algo muy positivo por lo que está nombrando y no queda manejado, manipulado por el gobierno en torno, ¿no? Como ha pasado en otros momentos, ¿no? Exactamente, exactamente. Fíjense ustedes que cuando Alfonsín llega al gobierno, sí, la justicia federal era paupérrima porque habían quedado algunos jueces que trabajaron con la dictadura y demás, había un sistema, digamos, muy corrupto, muy degradado. Y Alfonsín, una de las cosas, de las mejores, es nombrar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación a 5 personas, dentro de ellos el doctor Belucio, por ejemplo, Faid mismo, que eran juristas intachables, ¿no? Hubo una Corte Suprema de excelencia. Y eso hizo que la justicia federal mejorara mucho, vino el juicio de la Junta, o sea, la justicia federal fue muy buena en la época de Alfonsín. Se degradó luego con los jueces de la servilleta en la época de Carlos Menem, ¿no? Ahí aparecieron los jueces de la servilleta, que se nombraban, que tomaban resolución en un café, apareció el famoso juez de Comodoro Pi, que después, yo creo que con Alfonsín y Carlos Kirchner, con Alfonsín y Kirchner, tuvimos la mejor justicia federal, la mejor, que luego hereda Cristina Kirchner, ¿no? Pero bueno, y la peor con Menem y luego ahora con el último gobierno de los últimos 4 años de Mauricio Macri, porque realmente, digamos, llegó al absurdo de nombrar 2 jueces, 2 magistrados de la Corte Suprema por decreto, una cosa que es absolutamente inconstitucional. No sé, o sea, una cosa es nombrar un juez para un juzgado federal de una provincia, y otra cosa es un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, degradó mucho los 4 años anteriores a la justicia federal, la puso en un lugar lamentable, le dio facultades. Hoy vemos a la famosa agencia de inteligencia, ¿no? que trabajaba con los jueces, procurando la persecución de las personas. O sea, hubo todo un mecanismo que degradó a la justicia federal. Ojalá esta ley, ojalá salga, digo yo, porque la verdad que a mí personalmente me gusta y creo que va a ser un avance, sí, sin ninguna duda, después de estos 4 años nefastos que hemos tenido con respecto a la justicia. No hay otras cosas, pero la justicia, ni hablar, ni hablar. Digo, qué buena opinión, doctor, digo, para saber y tener toda la información necesaria, ¿no? Porque por ahí se habla, como recién mencionamos, el tema de hablar con la oposición, qué opinan, bueno, de una forma, de otra, pero digo, más allá de eso, digo, qué bueno que se esté tratando de estos temas, ¿no? Y que hay, exactamente, ¿no? Exactamente. Yo creo que es muy bueno. Una de las primeras cosas que cuestionaban era la oportunidad, digamos, si está bien, que la pandemia y todo. Bueno, digamos, el gobierno tiene que seguir gobernando. Se podría haber esperado, y sí, o tal vez no, digamos. Y si ahora podemos hacer esto y también se pueden hacer otras cosas, como un hospital, una ruta, que se la haga, o sea, manteniendo los protocolos. Y creo que el Congreso, digamos, son personas que tranquilamente se pueden poner a discutir, se les paga para eso y muy buenos sueldos. Creo que no están... no son esenciales, digamos, que estén salvando vidas. Entonces, que se pongan a estudiar, que se comuniquen con los juristas que saben, y que se pongan a trabajar, y que mejoren esta ley, porque la verdad que esta ley fue presentada y sufrió muchos cambios en senadores. Del proyecto original sufrió muchos cambios en senadores. Fundamentalmente, por ejemplo, una de las cláusulas que, digamos, que hizo mucho ruido fue aquella
en que los jueces debían denunciar cuando los medios de comunicación los presionaban, ¿no es cierto? Y salieron, que bueno, es que este era un ataque a la libertad de prensa y todo lo demás. Bueno, eso quedó redactado de todas maneras, que el Consejo de la Magistratura tiene la obligación, que los jueces tienen la obligación de informar al Consejo de la Magistratura cuando son presionados, digamos, por un poder político, por un sindicato, o por alguna otra, dice, por algún otro medio. Bueno, en ese caso ya también podrían estar los medios de información, ¿no es cierto?, para tomar una decisión en un sentido u otro. Entonces los jueces, digamos, tienen la posibilidad y están obligados a informar, mire, me están presionando por esto, al Consejo de la Magistratura, y el Consejo tendrá que hacer las denuncias que corresponda, digamos, frente a la misma justicia, ¿no?, para que se tomen las medidas. Pero bueno, está bueno cómo se lo ha ensamblado a esta reforma, a esta reorganización de la justicia federal, y ojalá dé frutos. Sí, está bueno. Y aparte, recién retomo y cito lo que mencionaba, doctor, el tema de los medios de comunicación, de mala información que han dado con respecto a esta reforma, de una vista totalmente opositora y totalmente negativa, digo. Y por eso está bueno la invitación hacia usted que va nombrando y detallando todo, parte a parte, cómo es el tema de la reforma, ¿no? Y la cantidad de ítems positivos que tiene, ¿no? O sea, sí. Manipulable. Sí, y uno escucha en los medios de comunicación y va viendo uno y otro, ¿no es cierto? Gente que habla y uno se da cuenta que no tiene ningún tipo, porque a lo mejor la generalidad de la gente ni se detiene a leer el proyecto de reforma porque está en otra cosa y porque no lo entiende y no le interesa además. Pero nosotros que somos abogados tenemos, digo, la obligación de saber, y cuando hablar con el fundamento es. Doctor, como ciudadanos también tenemos la obligación de saber. Claro, exacto, pero por ahí la gente dice, bueno, lo escucho en la televisión y lo que me dice la televisión está bien. Y uno se da cuenta que están hablando sin ningún tipo de fundamento y sin ni siquiera haber leído el proyecto. Porque cuando uno escucha que esto es para garantizar, digamos, que Cristina salga libre de culpa y cargo de cualquier causa que tenga, digo, en ninguna parte de la ley figura eso. Es más, por el contrario. Porque una de las cosas que dice la reforma, que es muy buena, es que las causas actuales, las que están en trámite, van a seguir en los mismos tribunales donde están. O sea, por más que corresponda por jurisdicción que se vayan a otro tribunal, no, las va a seguir teniendo ese mismo juez. O sea, ese las va a terminar. Entonces, digamos, no veo dónde estaría el beneficio ni para Cristina, ni para Macri, ni para ningún otro que esté denunciado, ningún otro que esté denunciado, ¿no? Pero se hizo hincapié fundamentalmente en los medios hegemónicos y que sabemos que tienen una postura muy clara, ¿no?, a través de sus editorialistas, hicieron hincapié en que esta era una reforma acá, una reforma Cristina, una reforma, bueno, garantizar impunidad y demás. Yo no la veo. La he leído de atrás para adelante y de adelante para atrás y no le veo ese fin, pero bueno, y creo que no me voy a equivocar, no va a pasar eso, no, de ninguna manera, porque es otra la visión que tiene esta reforma de la justicia federal. Bien. Bueno, muy interesante. Muy claro, doctor. Muchas gracias por la información. Muy claro. Esa es nuestra obligación, ¿no? Informar, porque uno tiene que informar, conocer y después opinar, no hacer el revés. Y aparte con una voz autorizada, ¿no es cierto? Un doctor que la leí, que la entiende, y que realmente es como dice él. La vez pasada le hicieron una nota al presidente, sobre todo los periodistas no tenían ni idea de lo que era, periodistas de TN, ¿no? No tenían ni idea de lo que era la ley y sobre todo lo que iban a reformar, ¿no? Bueno, doctor, muchas gracias. Muchas gracias por estar. No, por favor, gracias a ustedes. Un gusto estar acá en el café con los amigos. Así que, bueno, nos veremos después que salga de diputados. A ver qué pasa en diputados y si es ley, veremos con qué reforma sale de ahí, ¿no? Porque diputados pueden discutir y reformar. Muy bien. Bueno, doctor, gracias por todo. Gracias. Chao, chicos. Chao. Muchas gracias.